Sí, quiero decirles que además le agradezco que me hayan llamado para hablar de la International Association of Health Policy o la Asociación Internacional de Política en Salud, IAHP, porque eso me permitió revisar algunos textos que hemos puesto ahí, una entrevista a Vicente Navarro, un texto de Vicente Navarro que se hizo en la época en que yo era presidenta de la IAP y solicité a los que eran históricos de la IAP que hicieran como un escrito histórico, pero el único que me hizo caso fue Vicente, que lo preparó para la presentación en Tesalonia, donde además se cumplían 40 años de la IAP, se reunía la IAP Europa en Tesalonia, Grecia, esto fue en el 2017, y entonces se cumplían 40 años de la IAP y había una serie de homenajes que se iban a realizar ahí, y Vicente entonces además hace ese video que ustedes pueden ver, eh, que también creo que les he pasado el link en la página de la Asociación Internacional de Políticas en Salud, ¿no? Y entonces, aprovechando esta oportunidad, hice también, además de revisar esos materiales, mi propia memoria, etcétera, una entrevista con Ulrich Tepe, que es ex profesor de la Universidad de Frankfurt, que fue uno de los, fue el creador del área de sociología médica en la Universidad de Frankfurt, y también uno de los fundadores de la IAP, que sobreviven, y después vamos a ir hablando de eso. Pero yo creo que para comenzar a hablar tanto de Alames como del movimiento de salud colectiva, ¿cómo? Porque esto, además de ser organizaciones, son redes que tienen articulaciones entre ellos y personas que pasan o uno ve aparecer o reaparecer en otros, en uno u otro espacio en articulación, ¿no? Creo que eso es notable en el caso de América Latina, porque ya todo el mundo dice Alames, dice Alames o dice el movimiento de salud colectiva, pero cuando uno dice el pensamiento médico-social, salud colectiva latinoamericano, lo unifica en una sola producción, digamos, que no es tampoco homogénea, ¿no es cierto? Porque estos son específicamente movimientos, no quiere decir, no son corrientes teóricas uniformes, son producciones de pensamiento que se alinean, no alienan, sino alinean bajo algunos principios comunes, manteniendo, sin embargo, entre sus distintos autores y también entre sus posiciones, diferencias, ¿no? Entonces, eh, primero caractericemos la época, ¿no es cierto? O sea, caractericemos la época quiere decir tanto Alames como IAP, y posteriormente el movimiento por la salud de los pueblos es posterior, es heredero de del Foro Social Mundial, digamos. Tiene una articulación fuerte con el Foro Social Mundial, que es la respuesta a las reformas ya más neoliberales de los 90, pero con preexistencias previas. Pero Alames, IAP y el Movimiento de Salud Colectiva de Brasil hunden sus raíces en mediados de los 70. O nacen a mediados o a finales de los 70, pero hunden sus raíces a mediados de los 70. Y uno tendría que decir qué es lo que caracteriza el periodo, ese periodo en el cual nace. ¿No es cierto? Si ustedes leen el texto de Vicente Navarro o escuchan su video, van a ver que él hace una referencia, que Pepe vuelve a hacer también en la entrevista, a ese periodo de los 60 de grandes movilizaciones estudiantiles, de movilizaciones por reivindicaciones de derechos o contra la discriminación racial en Estados Unidos, lo que es el movimiento de lucha contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. El que hace mucho énfasis en esto es Vincent Navarro, porque Vicente, que es español y catalán, sin embargo se refugia por el franquismo en Estados Unidos y hace casi toda su carrera en la Universidad Johns Hopkins. A su vez, si uno sigue la entrevista, que lamentablemente no grabé con UNIDEP, ustedes van a encontrar que ahí él hace una referencia mucho más significativa a lo que fue el movimiento del Mayo francés y a lo que el movimiento del Mayo francés, que es como una punta de iceberg con respecto a una serie de movilizaciones obreras y estudiantiles que aparecen durante finales de los 60 y se empiezan a gestar desde mediados de los 60 en Europa. ¿No? Y esto tiene que ver con ese periodo que algunos autores llaman el periodo más largo de acumulación sin crisis del capitalismo, que es ese periodo que va desde
el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de mediados de los 70, lo que se va a llamar la crisis de los petrodólares. ¿Sí? O la crisis, sí, es la que se llama la crisis de los petrodólares, ¿no? Si la crisis del 30, pues esto que voy a decir es muy elemental económicamente, un economista me tiraría con tomate, pero sirve para contextuar de qué se trata. Cuando comienza la crisis, pensémoslo en términos largos, de más larga duración, ¿no es cierto? Todo esto tiene su origen en la primera gran crisis del capitalismo, que es la gran crisis del 30. No que no las hubiera antes, pero es la gran crisis del 30. ¿No? Y la gran crisis del 30, que fue una crisis de sobreproducción, dio lugar a pensamientos distintos acerca de lo que era el liberalismo clásico, también dio lugar al nacimiento de las corrientes neoclásicas que van a ser la raíz del neoliberalismo posteriormente. Pero en esa época nace en los países capitalistas, y cuando digo en los países capitalistas es porque hay que recordar que en 1917 en Rusia había sucedido la revolución, primero la revolución contra el zar y posteriormente la revolución bolchevique y la instalación de un nuevo régimen que era el régimen socialista, ¿no? Se inicia lo que va a ser un largo periodo del mundo así llamado bipolar, ¿no? Que no lo era en ese momento porque en realidad Rusia tenía este carácter de país socialista, pero la mayor parte de los países del mundo además estaban sometidos a situaciones de colonización abierta o como capitalismos dependientes, ¿no? Este modelo, cuando hace crisis en los países capitalistas en la década del 30, va a dar lugar al nacimiento de un pensamiento que es el pensamiento keynesiano, un pensamiento, ustedes dirán cómo voy a llegar a la IAP acá, porque si no, no se va a entender lo que pasa en la IAP. Es un pensamiento, es un pensamiento que está dentro del capitalismo, pero que hace una propuesta distinta para el capitalismo. Es lo que lleva a Roosevelt a plantear el New Deal. New Deal quiere decir nuevo pacto, ¿no? El New Deal de Roosevelt, que lo piensa junto con Keynes, tiene como algunos principios básicos diferenciales con respecto a lo que planteaba el liberalismo más clásico Adam Smith. Digamos, el Estado está ahí para garantizar el contrato mientras la competencia mercantil nos lleva hacia el infinito y un poco más, digamos, ¿no? Porque va por sobrevivencia del más apto, toma esa idea darwiniana de progreso como si fuera la evolución de las especies, de progresos de los países a partir de la competencia. Voy a poner un paréntesis ahora, todo esto está en discusión hasta en la etología hoy en día, ¿no? Lean un texto de una autora muy interesante que se llama Deprez, que es una autora belga, que tiene un libro que ahora está circulando mucho, que se llama La salud de los muertos, que tiene que ver con la función que los muertos cumplen en la vida en las sociedades occidentales, ¿no? Pero al margen de eso es una antropóloga. Tiene uno que se llama ¿Qué nos dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Y ahí muestra que para hacer la teoría de que la evolución es por competencia, etcétera, que es una teoría que toma todas aquellas especies animales donde los machos compiten seriamente por las hembras, los leones, etcétera, ¿no? Pero no aquellas donde, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, los machos retienen los huevos y la cría mientras las hembras van a buscar la comida al mar durante un mes. Bueno, hecha esa salvedad, me voy para esto, vuelvo a Keynes. Keynes que no sabía nada de lo de Deprez, ni los pingüinos, ni este cuestionamiento que viene desde el pensamiento de género a parar al tema de la evolución de las especies. Keynes lo que va a decir es el capitalismo tiene crisis cíclica. Bueno, eso no necesitaba. Segundo, la función del Estado es cumplir una función anticíclica. Quiere decir, tiene que prevenir e intervenir sobre la economía de una manera anticíclica, favoreciendo el desarrollo por la vía de promover el mercado. No la competencia, sino el mercado. Y la forma de ampliar y promover los mercados es a través del salario. Y es aquí donde el salario deja de ser considerado un factor
de un costo que se debe pagar para poder obtener ganancia, sino que además de ser algo que se debe pagar para poner ganancia, tiene que ser lo suficiente también para construir un mercado de consumo. ¿No es cierto? Cuando Ford dice, el Ford de las industrias Ford dice, yo quiero que cada uno de mis obreros tenga un Ford, no está diciendo, no es porque es un socialista, es porque le surge la idea de un mercado masivo de automóviles. Él no quiere fabricar Rolls Royce y vendérselo a los nobles ingleses, que son pocos. Quiere una industria masiva de automóviles, una industria que además ha encontrado formas de aumentar la productividad por vía de la nueva organización científica del trabajo, y que eso además significa que un obrero tiene que ganar lo suficiente como para producir, reproducir la fuerza de trabajo y simultáneamente comprarse un auto. Y esto significa un valor del salario. Y una parte de ese salario pasa a ser responsabilidad. Ustedes pensarán dónde lo llevo. Me estoy llevando a los sistemas de salud, al nacimiento de los sistemas de salud. Tiene que ser responsabilidad del Estado lo que se llama salario indirecto, que es esa parte del salario que los trabajadores reciben por redistribución indirecta en servicios a partir del Estado, a partir de una redistribución que realiza el Estado. Y esto es salud, educación, subsidio al transporte, etc. Es una parte del salario que está que, pues yo cuando daba la clase en la carrera de grado, les decía, a ver, cuéntenme en su grupo familiar cuál es probablemente el salario indirecto más fuerte que están recibiendo. Entonces me contestaban el subsidio al transporte, el subsidio... No, es la educación pública no arancelada. Esta carrera universitaria que ustedes están haciendo, en ese momento yo sacaba el cálculo, en Chile, en ese momento, esa carrera salía $700 en las universidades estatales. Y acá ustedes están sentados, y es una carrera barata, psicología es barata, no es arquitectura, no es medicina. Y ustedes están acá sentados y su familia está recibiendo indirectamente, de manera indirecta. Ahora, esto construye la idea de derechos sociales dentro de los países capitalistas. Después viene la Segunda Guerra Mundial, el horror de la Segunda Guerra Mundial, y después del horror de la Segunda Guerra Mundial, en un doble sentido de horror, horror porque se industrializa la muerte en la Alemania nazi, y horror porque por primera vez se corta toda barrera entre población civil y población militar en la idea del ataque de un país a otro en Hiroshima y Nagasaki. O sea, cuando se toman dos poblaciones civiles absolutas para destruirlas, para dejar sentada el poderío atómico como forma de reorganización del mundo después de la Segunda Guerra. Y bueno, y tanto la Europa, Norteamérica de la crisis del 30, como la Europa que se reconstruye con el Plan Marshall inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ha redistribuido el mundo de tal manera que queda un bloque socialista, lo que viene siendo la apertura de la época de la Guerra Fría, un bloque socialista como potencia hegemónica por un lado, como potencia por un lado, y Estados Unidos y los países así llamados occidentales o dependientes de ellos, etcétera, etcétera, con Europa fundamentalmente como núcleo de desarrollo. Esto que se acuerda, dicen, que lo acordaron Churchill, ¿cómo se llama el primer? Churchill, Roosevelt y Stalin, entre un puro y un vaso de whisky, así se repartieron el mundo con un puro y un vaso de whisky. Bueno, esto en la reconstrucción de los países europeos va a ser constituido, estos países se van a reconstruir con esta lógica de los estados sociales o estados de bienestar que están construidos sobre esta idea de derechos sociales, ¿sí? Y de intervención del Estado regulatorio en la economía. Entonces los laboristas en Inglaterra, por ejemplo, van a desarrollar el Sistema Nacional de Salud inglés, que creo que antecede mucho la forma en que los otros países lo van a ir organizando los propios, la idea de que en un país capitalista se establece un sistema único de salud de acceso gratuito para el conjunto de la población con financiación estatal.
el Sistema Nacional de Salud inglés de la posguerra, que algún político argentino liberal, Alzogaray, decía, bueno, el sistema de salud inglés era comunista, decía. No, era un sistema único de salud en un país capitalista. Y esta aparición de los sistemas únicos de salud va a venir acompañada con una ampliación de derechos, una idea de ampliación de derechos, vamos a hablar de lo macro, que es a partir de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la siguiente paso, la Declaración de Derechos, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya no son derechos individuales de cada persona, estos iniciales de la Revolución Francesa, derechos civiles y políticos individuales, sino que son derechos de conjuntos, son derechos de colectivos humanos, entre ellos salud, educación, etc. Y que por un lado funcionan como derechos y por otro lado funcionan como también como formas de vehiculización del salario social o de responsabilidad social sobre problemáticas que son colectivas y hacen el conjunto o de derechos colectivos. En los 60, y curiosamente cuando los países centrales atravesaban un buen periodo, el periodo del sueño americano, ¿sí? Es el periodo de la reconstrucción europea, etc. En los 60, esta confluencia de una nueva generación que sin embargo era hija o nacida durante la guerra, con esta idea de derecho, con una cierta revolución cultural, piensen que lo que significa culturalmente la aparición de una disrupción musical, como es los Beatles, los Rolling Stones, etcétera, más los movimientos juveniles, estudiantiles por reivindicación racial, más los movimientos, las luchas anticoloniales como Argelia, o en América Latina el proceso cubano, más la tensión entre la aparición el modelo socialista que se presentaba para muchos jóvenes como modelo, un fantasma recorre el mundo, había dicho Marx, va a dar lugar a una serie de movimientos y cuestionamientos. Entre otras, empezar a revisar críticamente dentro de estos mismos sistemas de salud cuál era esta función política de lo que llamaríamos posteriormente el modelo médico hegemónico o el modelo biomédico, o qué lugar, una revisión crítica de cómo se colocaba el cuidado de la salud centrado no tanto en la participación de todos sus actores, sino centrado en la reducción de un problema biológico que es manejado científicamente por los técnicos. Y la articulación entre salud y política, que ya tenía antecedentes en los modelos de la medicina social, de los movimientos obreros como Virchow, por ejemplo, de los movimientos obreros de las rebeliones obreras del siglo XIX, va a ser retomada por algunos pensadores, críticamente. En este caldo de cultivo de estos movimientos, que para Vicente Navarro va a ser básicamente el movimiento de lucha contra la guerra de Vietnam, el movimiento del Black Power, del movimiento feminista, etc. Y que en el caso de la entrevista con Ulrike va a aparecer mucho más la cuestión del Mayo francés, los levantamientos obreros de esa época, etc. Se gesta un conjunto, un grupo. Voy a hablar de la IAP, después vamos a ponerlo de Alames por otro lado, porque si no, porque esto es como va confluyendo. Alames tiene más que ver también con determinantes que son latinoamericanos, digamos, ¿no? Pero la IAP que se gesta en Europa tiene que ver con la idea. Es fuertemente influida además porque se inicia tempranamente en América Latina podríamos decir, la revolución capitalista contra estos mismos estados de bienestar, que se va a profundizar a partir de la crisis de mediados de los 70, la crisis del petróleo, pero que se va a iniciar tempranamente con el golpe del 73 contra Salvador Allende en Chile. El golpe del 73 contra el Salvador Allende en Chile, que es el primer país de América Latina en el cual
a partir de un golpe militar y con la asesoría de un economista que va a ser uno de los pensadores del monetarismo, que es Milton Friedman, empieza quizás la primera reforma neoliberal en América Latina. Esto produce una gran cantidad de exiliados chilenos que entran en contacto también con estos pensadores, jóvenes médicos, etcétera, europeos, ¿no? Entonces, en 1976, Vicente Navarro, esto lo narra él, pero participan con el apoyo de un americano que se llamaba Len Rothberg, que estaba a cargo en Washington del Instituto de Estudios Políticos, ¿no es cierto?, convoca un primer encuentro para trabajar estas problemáticas de articulaciones entre salud política, entre salud y Estado, cuyo título va a ser, emblemáticamente, Economía, Salud, crisis económica y salud. Y este primer encuentro sucede en Ámsterdam, a donde Len les da una sede, porque no lo podían hacer en Estados Unidos, porque algunos de los participantes no iban a tener posibilidad de acceder a Estados Unidos. Y en este primer encuentro de 1976, ¿no es cierto?, se funda la Asociación Internacional de Políticas en Salud, que va a tener como objetivo fundamental producir una articulación. Esto lo dicen los dos de distinta manera, ¿no? Y está en la historia de la IAP. Es tempranamente, recuperando la historia de Virchow y de otros pensadores del campo de la medicina social de la época de los movimientos obreros, articular la formación académica, el pensamiento científico y el movimiento social y de los trabajadores. Hay un punto que quizás es una fricción que va a aparecer después dentro de la IAP, que es que confluyen en la configuración de esta nueva organización, pequeña, porque además la IAP nunca quiso tener financiaciones externas. Más aún, como yo soy latinoamericana y nosotros somos más pragmáticos, cuando yo estuve a cargo de la presidencia de la IAP, hice como una gestión para que formara parte de las instituciones reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, lo cual significaba que después para organizar congresos, etcétera, podíamos obtener alguna financiación. Y los miembros de la IAP Europa se negaron, no querían dinero ni de la OMS, o sea, nada, de laboratorio ni hablemos, digamos, o sea, laboratorio, fábrica, y nada, ellos pertenecían, la mayoría de ellos, a universidades muy grandes, a universidades importantes, no muy grandes, sino universidades de buena financiación, y contaban con recursos muchas veces de sus propias instituciones o si estaban en entidades gubernamentales. Pero dentro de su formación, podríamos decir, y se introducen algunas personas que son claramente de formación comunista, quiere decir de los partidos comunistas de la época que existían, o afines a ello por su formación marxista, aunque no pertenecieran a partidos comunistas. Ahí ULDP es una explicación que me resultó muy novedosa. Dice que hasta los 70 el Partido Comunista estaba prohibido en Alemania Occidental. Esto es muy, muy notable. Yo no lo sabía. Y además, antes de empezar, él narra en la entrevista, cómo estos jóvenes médicos que formaban parte de movimientos estudiantiles, etcétera, intervenían también en el campo de otras reivindicaciones, como por ejemplo temáticas ligadas al aborto, ¿sí?, que era, por supuesto, era prohibido y era clandestino en esa época. O sea que tempranamente tenían un posicionamiento con respecto a cuestiones que después va a tomar en sus manos el movimiento de mujeres mucho tiempo después, digamos, específicamente como reivindicación, ¿no? Pero entran también, además de estas personas con esta orientación, entran personas de partidos socialistas y de partidos socialdemócratas.
Esto va a terminar en algún conflicto allá por el 2017 finalmente, 2000, antes de Perú, antes de Salonia, en el encuentro que se organiza en Bélgica, en el 2015 creo, la fecha no me acuerdo bien, que yo estuve en ese, va a terminar en algún conflicto cuando ya empiezan a estallar posteriormente conflictos entre las gestiones de gobiernos socialdemócratas que aplican políticas de corte neoliberal y los que se mantenían en las posiciones anteriores. Bueno, hay una publicación, lo que otro que cuenta Vicente Navarro, y que les quiero decir que es, yo llegué a ver eso, es la dificultad de conseguir publicación en revistas internacionales y en revistas hoy diríamos de alto nivel, ¿m? Para las personas que formaban parte de este tipo de pensamiento. Aquello, él cuenta ahí en la entrevista, creo, cuenta o en la nota cuenta cómo los rechazaron un trabajo en un journal muy importante de salud, pero que finalmente encuentran un lugar de referencia en una revista que todavía existe, que es el International Journal of Health Services, o International Journal of Health. Ahora les voy a pasar el link. Se los paso por el chat. Sí, perfecto. Igual, les paso el link por el texto que está mencionando Alicia, está el de Vicente Navarro, lo pusimos en plataforma, de hecho avisamos por plataforma que está disponible. Quienes todavía no lo leyeron, es lectura obligada, porque es muy, muy bueno este artículo. De hecho, lo volví a leer ahora, le contaba Alicia, lo volví a leer ahora cuando lo mandó, y la verdad es excelente, así que sugiero, de hecho lo dejamos afuera de la carpeta de la bibliografía para que lo tengan ahí disponible. Alicia, listo. Lo que les voy a pasar ahora también, para que lo puedan copiar, se los paso por el link, es el link de la IAHP, la International Association of Health Policy. ¿No? Después van a ver que en el mismo link de la IAP, ustedes tienen un link para LAMES, un link para el Movimiento por la Salud de los Pueblos, y van a ver también, cuando ven el link de la IAP, digamos, cómo se van espaciando los congresos. De hecho, este año pensaban hacer uno, y lo que le dice Ulidepe, que lo llamó Alexis Benos, que es otra persona, es de Grecia y es otro de los actores de la IAP, que es de la Universidad de Salonia, tratando de armar un encuentro que finalmente este año no se pudo hacer. Este congreso de 1976 participa ya una persona que va a ser un enlace permanente entre la IAP y ALAMES, que es Asa Cristina Laurel. ¿No? Para los que no la conozcan, yo les voy a escribir el nombre acá. Asa Cristina Laurel es una médica sueca que finalmente desarrolla casi toda su carrera en México y en América Latina, y que funda en la Universidad Autónoma Metropolitana, allá por los 70, la maestría en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la sede de Xochimilco, la famosa maestría de la UAM Xochimilco, donde se forma toda una generación de latinoamericanos, diría, entre otros Saúl Franco, por ejemplo. Acá hay gente de la Argentina que también,
de una generación de latinoamericanos en un enfoque médico-social y donde también se gesta parte del nacimiento de ALAME, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. En Cristina Laurel, que es sueca, como les digo, pero simultáneamente latinoamericana, de hecho ha sido secretaria de Salud de la Ciudad de México durante un periodo de gobierno y es una persona cercana a la gestión de López Obrador, más allá. Bueno, participa de esta reunión y allí se comienza a gestar una segunda reunión de la IAP, que va a ser organizada por Giovanni Berlinguer, que no había estado en la primera. Giovanni, que ya murió, llegó a ser eurodiputado italiano, ¿no? Es el hermano de Enrico Berlinguer, el famoso dirigente del PC italiano. O sea, es una figura que es una figura de la política italiana que va a tener un peso muy importante en la reforma sanitaria de Italia. Y esta reunión se realiza en Arizia, en Italia. Y es un momento sumamente convulsionado en Italia, porque a diferencia de la Italia actual, después post-Berlinguer, y de lo que fue después Italia, Italia en ese momento está embarcada en la reforma de su sistema de salud, hacia un sistema de salud de acceso universal, ¿sí? Y dentro de esa reforma general sucede una reforma particular que a nosotros que somos los de salud mental nos tiene particularmente interesado, que es que sucede la reforma de Franco Basaglia de la psiquiatría democrática italiana, el cierre de los manicomios, etc., ¿no? Ahora, piensen el momento, porque estamos hablando 78, 79, 75, 76, 77, 78, 79. Mahler yo lo voy a algo equivalente a América Latina, digo, en el año en que se funda la IAP, nosotros tenemos el golpe de Estado en la Argentina, ¿no? Es el mismo año. Y en el 79 ellos están con la efervescencia de transformar ese sistema de salud y con un gran nivel de movilización en Italia, más la reforma psiquiátrica italiana, etc. Pero en el 78 había sido Alma Ata, ¿no? Y el encuentro de Alma Ata, yo creo que hay algo que dice Mario Rovere, que yo le escuché decir, lo debe haber escrito, pero yo se lo escuché a Mario, así que lo cito de memoria, me puede desmentir, porque él dijo, nosotros, que Alma Ata no fue el inicio de una era, sino que fue el canto del cisne de una época que terminaba. ¿No? Y si yo pienso en América Latina, 1979 es el año de la Revolución Nicaragüense. Es la última revolución del modelo revolución armada de América Latina de ese periodo. Entre las exitosas y las que se perdieron, etcétera, etcétera, digamos, es el último proceso de que se derriba una dictadura de esa manera, ¿no? Y a partir de lo cual Estados Unidos inicia otras formas de intervención, que no sean sostener dictaduras. ¿Sí? Porque esa es una dictadura que había sostenido 70 años, dicho sea de paso. Entonces vamos homologando este momento que en Europa es como un momento de auge, pero también en América Latina los 70 son simultáneamente un momento de golpes y un momento de auge. De movilizaciones estudiantiles, Tlatelolco con el 68, el Cordobazo en la Argentina. Brasil es un país que tiene un golpe muy temprano también, pero en el mismo momento se estaba gestando ese movimiento, que es una característica de Brasil, muy interesante, que es el movimiento de salud colectiva, porque antes de que ustedes entraran a la clase estábamos hablando de cómo se piensa si la salud puede ser un movimiento. Yo digo que salud mental es un movimiento. En la Argentina salud mental es un movimiento social. Tiene sus antecedentes en lo que fue el movimiento de trabajadores de salud mental, ha logrado sostener la ley a contrapelo, digamos, tiene las características de un movimiento social, tiene actores no profesionales y es transversal porque atraviesa, pero eso fue el movimiento de salud colectiva en Brasil que logró imponer en la Constitución de Brasil, logra imponer
la salud como un derecho, cosa que no logramos nosotros en la reforma constitucional del 95, y este movimiento, cuando uno ve a algunos de sus actores en este movimiento, algunos actores están fuertemente relacionados con actores de la IAP. Giovanni Berlinguer es una persona que tiene mucho impacto, además de algunos pensadores europeos como Foucault, que tienen impacto también, y algunos actores internos de este movimiento de salud colectiva van a ser Sonia Fleury, Sergio Auroca, etcétera, los que van a gestar el sistema, el SUS, el Sistema Único de Salud de Brasil. Y algunos pensadores muy fuertes del pensamiento médico-social salud colectiva latinoamericano, como Mario Testa o Juan Samaja, atraviesan todo este tipo de organizaciones. Hay un aprendizaje que, bueno, sigo entonces, en ese encuentro de 1979, en Italia, la presencia de los latinoamericanos, especialmente de la gente de Brasil y los exiliados chilenos, etcétera, hace que se tome una decisión que es dividir el encuentro entre la problemática y las propuestas de América Latina y la problemática y las propuestas de Europa. Y se funda lo que va a ser la IAP Europa. Cuando confluyen con Alames, se toma una decisión. Alames teóricamente, porque de vez en cuando no podemos hacerlo, tiene un congreso cada 2 años. ¿No? Y la IAP Europa también plantea un congreso pero la IAP, como IAP, no IAP Europa, o Alames que se asocia a la IAP, se plantean que un congreso será en América Latina y un congreso será en Europa. Entonces, los congresos de la IAP de América Latina coinciden en general con un congreso Alames. Ustedes van a ver que, por ejemplo, Vicente Navarro habla del congreso de Salvador Bahía, por ejemplo. En ese congreso fue que yo tomé la presidencia de la IAP, porque también se acuerda que la presidencia de la IAP la va a tener durante un periodo un latinoamericano y durante el periodo siguiente un europeo. Y a su vez entran en los congresos de la IAP, no de la IAP Europa, pero en los congresos de la IAP, particularmente cuando se realizan en Europa, participan personas de África, participan personas de la India e inclusive de algunos países de Oriente que después van a participar simultáneamente en el movimiento por la salud de los pueblos. ¿Ven cómo se arma como trama ahí? Me van a disculpar cuando me detengo un poco, es porque yo estoy leyendo las notas que tomé en la entrevista con Uli y las tomé en mi inglés, o sea que no lo debo entender, no lo entiendo ni yo, porque no puedo escuchar en inglés y escribir en español, entonces de que no me entiendo la letra y no me entiendo la escritura, estoy un poco complicada, digamos. Hay algunos párrafos que que creo que los dice Vicente Navarro y los dijo fuertemente en la entrevista a Uli. Dice, se trataba de hacer confluir la ciencia y la política, a diferencia de la idea de separar la ciencia y la política, ¿no? Y hacer confluir la teoría y la práctica. Ahora, y a su vez, nosotros éramos académicos, no trabajadores, pero lo que queríamos era realizar me sale la palabra en portugués, una parcería, o sea, querían realizar una especie, un link ahí, un movimiento conjunto junto con los trabajadores, que debo decir que la mayoría de la gente de la IAP, en ese sentido, y a diferencia de cómo va evolucionando Alames, tenían una posición más clásica con respecto a trabajadores, clase obrera, ¿sí? Con una lógica de clase, la mayoría de ellos, ¿no? ¿A dónde los conocí yo? Acá voy a introducir algo así. En 1987, cuando yo había vuelto de México a la Argentina, porque curiosamente mientras estuve en México
no tuve contacto con la UAM Xochimilco, con la maestría de la UAM Xochimilco. ¿Mm? Estaba abocada a trabajar, a hacer una maestría en psicología clínica, en realidad a trabajar en acciones de solidaridad con trabajadores de solidaridad del Cono Sur, el equipo de salud mental solidario del Cono Sur, y posteriormente con Nicaragua. Entonces, yo no estaba ligada en ese momento a la formación que ya se daba en la UAM Xochimilco, donde estaba Cristina Laurel, etcétera, sino que fue el trabajo en Nicaragua el que me obligó a articular mis conocimientos de investigación con la formación en capacitación en políticas de salud, porque era algo que teníamos que hacer. Y esa confluencia entre políticas de salud y salud mental es la que en algún momento ya, conociendo con un pie en el campo de la salud mental, me resultó como un camino a seguir la incorporación a AMES, que la hago en 1987 en Medellín. Y en ese encuentro de Medellín era un encuentro donde ya estaba la gente de la IAP. ¿Sí? Estaban ya las personas de la IAP. No fue un encuentro muy numeroso, fue un encuentro donde el eje central de debate fue la cuestión del Estado y la salud. Y que fue en 1987, pero ya el debate central sobre Estado y salud tenía que ver justamente con cómo a partir de la crisis de los 70 se empezaba a visualizar este modelo de mercantilización del campo de la salud que va a llevar a que, por ejemplo, la IAP establezca ya como consigna central, la salud no es una mercancía. Health is not a commodity. Es como la consigna central de sus debates. Bueno, no le voy a enumerar congreso por congreso, ¿no? Porque fueron muchos, entre los de Alames, etcétera, estamos hablando de décadas. Lo que sí les puedo decir es que surge al interior de la IAP, y a partir de que tampoco Europa es homogénea, y la situación de Grecia, por ejemplo, y la situación de Italia, España o Portugal nunca fueron las mismas que la situación de Alemania, Francia o los países del norte, empiezan a surgir algunos debates que tienen que ver con los momentos en que aún gobiernos, por ejemplo, en el caso de España, aún gobiernos de corte aparentemente socialista toman medidas neoliberales y surgen al interior de la... Otro debate que recuerdo que sucedió al interior de un encuentro de la IAP Europa, y que ahora lo tendría que recordar. Para mí me resulta muy significativo, porque yo era la única latinoamericana que estaba en ese encuentro, fue cuando se decide la intervención de la NATO, de la OTAN, en Kosovo. Y me acuerdo que había un sector que apoyaba fuertemente esta intervención, con el argumento que era una intervención promovida desde los Estados Unidos, entre otros casos. Era como el primer ejercicio de utilizar la OTAN como herramienta de control en otros países, en nombre de la defensa de la democracia y en contra de la violación de los derechos humanos, digamos, ¿no? Este era el argumento. La verdad que el conflicto era un conflicto terriblemente doloroso, pero en el medio de un conflicto de ese tipo, ya que bombardearon la cárcel donde estaban los opositores de izquierda al supuesto régimen, régimen dictatorial, o al régimen dictatorial, o a lo que fuese, o al conflicto étnico, o lo que fuese. Y me acuerdo que no, había otra persona en América Latina también. Había un sector que se oponía fuertemente a la intervención de la OTAN, y un sector que la apoyaba. Y ahí, y entre ese sector que la apoyaba, estaba Giovanni Berlinguer, a quien le tendríamos muchísimo respeto, digamos. Giovanni estuvo en el Congreso en la Argentina, era un pensador muy importante en el terreno del pensamiento médico-social y de las políticas en salud. Y su experiencia en Italia lo avalaba, digamos. Y entonces me acuerdo que yo me di cuenta que había una diferencia básica que hay. Me di cuenta que a veces los debates, cuando son debates entre personas que se conocen, uno comprende cómo se fijan determinadas posiciones, porque Giovanni había sido un adolescente partisano durante la guerra. Y entonces la imagen que él tenía es que la llegada del ejército norteamericano derrumbó el fascismo.
Y yo era una argentina que tenía la imagen de que cada vez que intervenía en los Estados Unidos corría sangre. Entonces, más aún, con la experiencia de haber estado en Nicaragua, haber visto los atentados que aún sucedían después de que era un gobierno elegido electoralmente, etcétera, etcétera, yo no tenía demasiada confianza en que esto sea una lucha por la democracia y la vida. De hecho, no había sido así en mi país. Y creo que algo de esto lo pudimos debatir. Algo de esto lo pudimos debatir. Cómo esta mirada distinta desde la mirada europea a la mirada latinoamericana, ¿no? Que si bien no parece un debate estrictamente hablando del campo de la salud, sí tocaba el campo de la salud porque había representantes gremiales de la sanidad española en ese lugar y también dentro de los representantes gremiales de la sanidad española y en relación en debate con los griegos se producían diferencias muy grandes con respecto a las políticas de los gobiernos supuestamente socialistas, de los gobiernos socialistas. Creo que esto fue una de las dificultades que tuvo la IAP. La segunda, y esto es una diferencia muy grande con Alames, y voy a ir terminando para que puedan hacer algunas preguntas, es que la IAP no tuvo, no se trasladó generacionalmente. Es muy extraño, o sea, en la medida en que no fueron logrando construir un núcleo, como sí lo ha hecho Alames. Alames ha tenido, digamos, traspaso generacional y crecimiento y transformación. Y la IAP no se logró, pese a que eran núcleos académicos importantes, no se logró trasladar generacionalmente. Esto yo no sé, salvo quizás en Grecia, Alexis Gueno siempre tuvo un grupo de jóvenes con los cuales trabajó cercanamente y con los cuales se armaban movidas, digamos así. Pero yo creo que esto tiene mucho que ver no solamente con las características de la organización, sino cómo empezó rápidamente la transformación de las universidades europeas. ¿No? Diría, la mercantilización y la tecnificación y despolitización de las universidades europeas, por lo menos de muchas de las cuales estaban. Por ejemplo, Pulidepe crea muy tempranamente el departamento de Sociología Médica en la Universidad de Frankfurt, pero después de que él se jubila, el departamento decrece hasta desaparecer. Es una vuelta a una formación biomédica con mucho menos contenido social y la currícula que habían armado en su momento cuando él y muchos otros incorporaron estas distintas corrientes dentro de la currícula de la formación médica. Y después, en el caso de Giovanni Berlinguer, su pertenencia partidaria, que lo lleva a ser eurodiputado, probablemente lo aleja también de la configuración mejor dicho, no lo aleja, lo hace que la dificultad de incorporar nuevas generaciones esté fuertemente ligada también a la crisis de los partidos políticos tradicionales de Italia y su dificultad para incorporar movimientos, personas, jóvenes, etc. ¿no? Bueno, más o menos yo lo dejaría acá. Si quieren hacer alguna pregunta aparte de la conversación o alguna otra experiencia, o yo no quiero nombrar las personas. Ah, había bajado una foto de un encuentro de la IAP en Barcelona, pero como no funciona mi escáner, saqué la foto, se las voy a poner, pero se va a estar así, porque la saqué con el celular y está acostada. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, estoy por compartir pantalla, pero tengo que Que le guardarla la aparezca foto la antes, función. entonces No, no, yo porque no. Tenés la función, sí. sí tengo la función, ¿eh? Yo ya me fijé. Ahora sí. Está acostada.
¿Es que me quedó acostada? Este que viene ahí me quedó así porque no la puedo enderezar porque es una foto de WhatsApp, me la mandé por, por mail, es una foto que no puedo... Este que viene ahí, este es Alexis Benos, en griego. Hay muchísimas personas más que puedo... esta soy yo. Este es Giovanni Berlinguer. Este es John Lister, que es un inglés. Este es Ulrich Deppe, que es la persona que yo entrevisté. Este es Giovanni Berlinguer. Este es Vicente Navarro. Sí, Navarro. Ese es Vincent Navarro. Sí, Vincent se llama en realidad. Este es Giovanni Berlinguer. Este es Uli Deppe. Cada uno de los que estaban... Este fue un encuentro en Barcelona, que se hizo en un convento además. Este es... Sí, Alexis ya se los mostré. Bueno, esto es más o menos cuando un congreso de la IAP Europa, de los primeros, este es Barcelona, no es de los primeros, sino de los convencionales, era este. Como Grecia era un lugar con mucho mayor nivel de movilización, el congreso de Tesalonia es un congreso mucho mayor. La otra dificultad, esto me lo voy a decir, la otra dificultad que tuvo la IAP Europa es que en su última... dejar de compartir pantalla. En su último encuentro, en su penúltimo encuentro, en la capital de Grecia, en Ankara, en la capital de Turquía, en Ankara, elige como presidente a Feride, que es una médica turca, militante del movimiento médico turco, pero apenas termina el Congreso, muy poco tiempo después, ella empieza a ser perseguida políticamente junto con todo un movimiento de médicos que son puestos presos. Entonces, cuando llega al Congreso de Tesalonia, Feride, que tenía que presidir el Congreso y donde se tenía que elegir las nuevas autoridades, no se le autoriza en Turquía salir del país. Y entonces ahí se decide dejarla como presidenta en términos de presidenta de la IAP, como un elemento más de sostenerla. Una tradición de la IAP ha sido sostener refugiados, apoyar, denunciar las situaciones de represión. Empezaron con Chile, siguieron con América Latina, fueron muy solidarios con los refugiados que llegaban a Europa y ahora de repente les tocaba ahí prácticamente en un país que si bien no formaba parte de la Comunidad Europea, estaba cercano a ellos, que era Turquía, y entonces hubo todo un movimiento ahí de solidaridad con estos médicos turcos que fueron, algunos de ellos encarcelados y muchos de ellos reprimidos políticamente. De hecho, esto venía de antes, o sea, yo estuve en un congreso que no fue ya, fue el Mundial de Salud Pública en Estambul, en su momento, y una de las personas que tenía que hacer una presentación turco de la IAP, que estaba ahí en ese momento, no pudo hacerlo por una cuestión de detención policial. Bueno, hasta ahí más o menos lo que les tenía que contar.